Bendiciones, mi hermano, pueden tomar asiento. Doy gracias a Dios, hermano, porque me permite poder estar una vez más con ustedes, poder estudiar la palabra juntos, esperando, hermano, que sea la palabra la que nos hable a nosotros. Vamos a continuar, hermano, con el estudio, un evangelio corrompido. Ha sido un tema, padre, un tema que nos ha llevado varios domingos de enseñanza. Hemos estudiado el otro Jesús y estamos estudiando el otro espíritu. Esta es la tercera parte de este punto del otro espíritu. Hemos visto el espíritu de verdad, el cual nos muestra la Biblia, que ahí está el espíritu de verdad, el cual es el que dio nuestro Señor para que Él viniese a consolarnos a nosotros. Y en la Escritura está todo, hermanos, organizado en cuanto se enseña de lo que es la obra del Espíritu Santo. Y no vamos a encontrar, hermanos, lo que hoy se le atribuye al Espíritu Santo. Luego estuvimos viendo el otro espíritu de doctrina errónea, eso fue lo que vimos hace 15 días. Y en ese mismo estuvimos viendo el otro espíritu de las manifestaciones y el otro espíritu que los hace caer de espaldas. ¿Por qué el otro espíritu de doctrinas erróneas? Bueno, hay tantas doctrinas hoy en el mundo entero y que se hacen ser llamadas doctrinas cristianas, doctrinas de creyentes, pero que verdaderamente, hermanos, a la luz bíblica no es doctrina sana. El otro espíritu de las manifestaciones. Hoy existe, hermanos, un mover dentro de las iglesias evangélicas, donde, hermanos, eso vino desde el movimiento que se levantó en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. De ahí para acá, es decir, hace 100 años, hermano, hace un siglo, se cumplió en este año. Hace poquito se acaba de cumplir ese evento que se dio en la calle Azusa, en Los Ángeles. Entonces, hermanos, a raíz de eso, hermanos, la doctrina sana se fue opacando y se fue introduciendo dentro, hermanos, de la iglesia cristiana, de la iglesia de sana doctrina, se fue introduciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. Y esto lo hemos venido viendo, hermanos, a la luz de la Escritura. Cuando estudiamos el otro Jesús, ahí vimos, hermanos, cuántos tipos de Jesús existen y que se adoran hasta el día de hoy y que no es bíblico. La Biblia no lo respalda eso, hermanos. Ahora, estudiamos también el otro espíritu que lo hace caer de espalda. Recordemos que hablamos un poco de esto también, donde en el culto se cantó, se predicó 20 minutos, 30, 40, cuando demasiada predicación. Pero después a raíz de eso, hermanos, termina eso y viene un tiempo que le llaman ministración, el cual, hermanos, como estas sillas están muy cerca, se hacen hacia atrás. A las personas se les pide pasar hacia adelante y se comienza, hermanos, se les invita a los que están en la música a tocar la música y otros a cantar. Y mientras se está cantando, hermanos, se da aquel mover, manifestación, y a raíz de esa manifestación comienzan, hermanos, personas a caer de espalda, porque no caen, hermanos, de frente, sino de espalda. Y quienes han estado en estas iglesias se conocerán bien eso, donde ahí, hermanos, levantan a personas para que sean los servidores, se les llama servidores, quienes andan tras de la persona que anda saltando. Y cuando esa persona cae, hermanos, están atentos para sostenerle y que no caiga de golpe, porque, hermanos, si cae alguien acá de golpe se revienta la vida.
Entonces están los servidores. Ahora, supuestamente eso se le atribuye al Espíritu Santo de Dios. Cuando la Biblia a mí me enseña que el Espíritu Santo de Dios dice que hace todas las cosas con orden. Y no necesita ayuda de un ser humano para poder hacer aquello, el Espíritu Santo de Dios. Bien, entonces, eso es lo que nosotros hemos estudiado hasta el momento. Y hoy vamos a estudiar el otro espíritu de la Kundalini. ¿Qué es la Kundalini, hermano? Yo a ustedes les dije, hermano, investiguen esa parte porque era importante pues que ustedes fueran conociendo de eso. No sé cuánto lo hicieron, ¿verdad? Pero hoy vamos a estudiar un poco sobre esto. Quiero que vayamos bueno, antes que de eso vamos a leer el texto base que es 2 Corintios 11, del 1 al 4. Leamos ese pasaje. Segunda carta de Corintios, capítulo 11, verso 1 al 4 dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Aquí Pablo, hermanos, vuelvo y repito, y si me llaman repetidor, pues qué me importa también, ya por último, porque Pablo acá repite y repite. Pablo aquí está diciendo, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, o sea, téngame paciencia, dijo Pablo. Es cierto que a usted ya no le gusta que le esté diciendo lo mismo, pero tengo que decírselo, dice Pablo. O dice el verso 2, porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, eso ya lo estudiamos, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, el cual estamos estudiando, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, el cual vamos a estudiar posteriormente, ese otro evangelio. Entonces, Pablo acá, hermanos, está haciendo énfasis en que la iglesia de Corinto le está haciendo un llamado, tolérenme, ténganme paciencia, por favor escúchenme una vez más, porque lo que les quiero decir es para el bien de ustedes y es porque en otras palabras, yo les amo para nuestro Cristo, el Salvador de cada uno de nosotros. Y recordemos que la iglesia de Corinto era una iglesia, hermanos, bastante controversial, bastante perversa. Y eso, hermanos, llevó a Corintios a muchas cosas que no eran correctas como iglesia. Ahora, en este texto del otro espíritu, de la Kundalini, este espíritu de la Kundalini, hermanos, se le ha atribuido al Espíritu Santo y se dice que es el Espíritu Santo, pero la verdad es que no es así. Entonces, dice, hermanos, el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 14 y 15. Note lo que dice, hermano, la palabra del Señor. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. 15. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿Qué pasó con Saúl? Dice la palabra. Y estoy leyendo lo que la Biblia dice. Aquí no es que yo esté poniendo mi interpretación, no, lo que la Biblia dice eso es, hermano, y vamos a respetar lo que Dios dice en su palabra. Dice la lectura textualmente, con toda claridad, que el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo de Dios, dice que se apartó ¿de quién? De Saúl, el rey. Saúl era el rey en ese momento. Y dice la Escritura que se apartó el Espíritu. ¿Por qué? ¿Cuál fue, hermanos,
el meollo del asunto que se apartase el Espíritu Santo. ¿Cuál fue, hermanos, el problema que cometió Saúl para que el Espíritu Santo se apartase? ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Fue a consultar a una adivina, pero ante todo fue que él desobedeció una orden dada por Dios a través de Samuel. ¿Y cuál fue esa orden que Dios le dio a Saúl? Ve y extermina a los amalecitas. Y ahí da detalles: no vas a dejar ganado, no vas a dejar bestia, no vas a dejar ningún animal, no vas a dejar niños, no vas a dejar mujer, no vas a dejar hombre. O sea, era una exterminación total. Y por esa razón, y por muchos pasajes más que la Escritura enseña respecto de eso, se dicen y enseñan muchos evangélicos, entre comillas, vamos a decir, porque realmente no son evangélicos, que Jehová Dios es malo, e incluso hay algunas doctrinas que dicen que Jehová es Satanás. ¿Por qué? Porque es que Dios es malo, porque mandó a matar a todas estas. Pero recordemos algo muy importante en Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? ¿Qué enseña Génesis 3:15? Dice la palabra que iba a venir una simiente de la mujer y una simiente ¿de dónde? De la serpiente. Eso dice la Biblia. Y eso es lo que ha venido hasta el día de hoy. Hermanos, en el libro de Judas, o la carta de Judas, ahí habla con toda claridad que hay personas que son directamente, que han nacido para ser condenadas. Eso dice la Escritura, o sea, no me lo estoy inventando. Ahora, ¿por qué? Porque son de la descendencia o de la simiente de la serpiente. O sea, son hijos de Satanás y no hijos de Dios. Entonces, con toda claridad, la palabra de Dios es bien clara al respecto. Entonces, Saúl desobedeció. Saúl dejó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él fue y mató, sí, pero salvó a lo más gordo, a lo más bueno, y aún lo dejó con vida. ¿A quién? Al rey. Entonces, hermanos, es importante prestar atención a lo que la Escritura dice. Entonces, al respecto de eso, o por consecuencia de todo eso, es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se aparta de Saúl. Y ahora, ¿qué vino a Saúl? Un espíritu malo, un espíritu que no era de Dios. Pero ¿de parte de quién venía? Dice la palabra. De parte de Dios. O sea, ¿quién es quien dio el pase para que ese espíritu llegase a Saúl? Es Dios. Entonces, hermanos, la Escritura es bien clara. Existen, hermanos, el Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, y está el espíritu de mentira, el espíritu de engaño, el espíritu de error. Eso lo tenemos bien claro en la Escritura, y en lo que ya hemos estudiado, pues creo que hemos entendido bastante esa parte, hermano. Por eso es importante, hermanos, ir a la Escritura, observar la Escritura. ¿Para qué? Para que no nos dejemos engañar por cualquier viento de doctrina, dice la palabra también. Sino, debemos de prestar atención a las Escrituras. Hermanos, quizás ustedes, y lo digo a ustedes porque ustedes son los que están acá conmigo, se sientan quizás en algún momento molestos o incómodos cuando, hermanos, hago referencia de que muchas veces los cantos que cantamos no están correctos. ¿Por qué? Porque, hermanos, debemos de nosotros enfocarnos en lo que es bíblico. Lo que no es bíblico no es bíblico, hermanos. ¿Cuántos han oído en el pentecostalismo? Ahí se cantan mucho esos coros. Y dentro de nosotros, pues ahí se han ido metiendo al suave. Pero ¿cuántos han escuchado un coro, vamos a decir un coro entre comillas ahí, que dice: saca tu machete, que vamos a pelear? Y saca tu machete, que vamos a pelear. Y así sucesivamente. Está otro que habla de la dinamita y todas esas cosas. Hermano, ¿dónde está eso en la Biblia?
¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Cree usted que eso es alabanza para Dios? ¿Cree usted que eso es adoración a Dios? Yo sé que muchos se molestarán conmigo, pero es que la Biblia dice lo contrario, hermano, y vea lo que dice Deuteronomio. Yo me apego a lo que dice la Escritura, hermano. Deuteronomio capítulo 10, verso 20 al 21. Dice el verso 20, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás. Eso dice el Señor. A Él seguirás y por su nombre jurarás. Ahora dice el 21. Él es el objeto de tu alabanza. ¿Quién es el objeto de tu alabanza? Debe de ser Dios. Debe de ser el Eterno. Debe de ser el Creador. Hermanos, y sigue diciendo, y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. El objeto de la alabanza para el adorador a Dios debe de ser un cántico que alabe, adore, exalte al nombre de Dios. No importa que la música sea tan sencilla, no importa la música, lo importante es qué adoración eleva ese cántico en sus palabras. Por eso yo les he dicho, hermano, debemos de llevarlo a la Escritura, todo cántico a la Escritura, para hacer las observaciones de lo que la Biblia menciona, hermano, en cuanto al canto. Entonces, ¿por qué? Porque, hermanos, recuerde que dice que la palabra del Señor, que Satanás es desde el principio, ¿qué cosa? Es engañador, es mentiroso. Eso dice la Biblia. Y él ha salido para engañar. Ahora bien, entremos al punto. Entonces, el otro espíritu es la Kundalini. La descripción, hermano, esotérica de Kundalini es que es una energía serpentil que yace dormida en la base de la columna vertebral de todo ser humano. ¿Dónde es la base de la columna cerebral? De la columna vertebral. La base. ¿Dónde es la base, hermanos? No sabemos cuál es la base de la columna. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí es donde nace la columna, que es todo el espinazo que nosotros le llamamos, que no es espinazo, dice es columna. Ahí es la base de la columna. Entonces, esa energía es una energía serpentina. ¿Y por qué se llama serpentina? Porque, hermanos, se dice que en esta parte de la columna el ser humano tiene una serpiente enrollada, como una serpiente, no en realidad una serpiente, sino como una serpiente enrollada en esta parte. Y si usted investiga y busca las imágenes, usted va a ver, hermanos, cómo se muestra ya científicamente el cuerpo humano, ya esa parte de la vértebra, y usted va a darse cuenta cómo está en realidad esa parte. Pero la Biblia no dice eso, hermanos. Pero eso está o se enseña. ¿Quién enseña esto? Hermanos, eso lo enseña el hinduismo o el yoga, que son unas religiones bastante raras. Entonces, esta está enrollada alrededor del primer chakra. ¿Qué es chakra, hermano? Chakra tiene que ver con rueda o disco, que es lo que nosotros tenemos. Viene esta parte del hinduismo o el yoga, hermano, que es una religión y se refiere a centros de energía que se encuentran en el cuerpo humano. Eso dice esa religión. Se dice que el ser humano tiene 7 chakras. ¿Dónde están ubicados? Uno en la base de la columna, que es la principal. 2 debajo del ombligo, que es el segundo chakra. Chakra es el segundo punto de energía, para que entendamos. 3 está en el estómago. 4 está en el pecho. El quinto está en la garganta.
el sexto está entre las cejas, es decir, en el centro, en esto de acá. Y el chakra número 7 es la coronilla de la cabeza, que es lo último. Ahora, ¿cuántos han visto unos? Bueno, no tenemos tele, ¿verdad? Acá, pero a veces descargamos videos para los niños, aún para nosotros divertirnos, unos muñecos que se llaman Goku. Hay unos muñecos que se llaman Goku. O Dragon Ball y Z, más bien, Dragon Ball Z. Se llama ese muñeco. Ahí aparece uno que se llama Goku y diferente. En esos muñecos, ahí hay unos personajes que tienen un tercer ojo. ¿Dónde lo tienen? Esto de acá de la frente, en medio de las dos cejas. Eso cómo se despierta, eso enseña el hinduismo. Eso se despierta a través de, hermanos, concentraciones inmensas. Se despierta ese tercer ojo, supuestamente. O sea que puede ver esa persona, supuestamente, enseñan ellos, con esa parte de ahí. Entonces, eso es una energía, ¿verdad?, que se despierta. Su nombre es Kundalini Shakti en el panteón de los dioses hindúes, y ella representa el despliegue de la divina energía de Shakti o fuego de la serpiente. Así se le conoce a eso. Una activación de Kundalini suele traer mucho estrés al cuerpo físico, dañar el sistema nervioso, provocar desbalances psicológicos y mentales, abrir a la persona a actividad paranormal, por ejemplo, sueños, canalizaciones, contacto con espíritus engañadores que posarán como maestros, ángeles, extraterrestres o visiones de la Virgen, de Jesús o santos que se enseñan hoy en el mundo entero. O sea, todo eso, o sea, que se le apareció fulano de tal, es que vino y me habló Jesús, o Dios me habló. Hermanos, eso es a raíz de todo de ese despliegue de esa energía en el cuerpo del ser humano. Después de ser despertada, la Kundalini podrá desbloquear los chakras, o sea, los puntos de energía, esto para alcanzar el yoga, o sea, la iluminación, siendo el significado del yoga la unión con lo divino o el éxtasis religioso. Eso es lo que hace, hermanos, la Kundalini. Una vez que se despierta, lo hace sentir, hermanos, muchas cosas. ¿Han oído ustedes, hermanos, que muchas personas dicen que cuando son llenas del Espíritu Santo, sienten un fuego? Eso dicen. Sienten un fuego, algunos desde los pies a la cabeza y otros de la cabeza a los pies, bueno, pero de todas formas sienten ese fuego. Sienten otros escalofríos en el cuerpo. De diferente manera expresan ellos. Pero, hermanos, la Biblia, ¿en qué parte dice la Biblia que el Espíritu Santo hace eso? Esa es la pregunta, la cual la deberíamos de hacer cada uno de nosotros. Y en base a esa pregunta, irnos a la Escritura y observar, estudiar la Escritura. En el primer evento del Espíritu Santo, que fue la llegada del Espíritu Santo a la iglesia, ¿cuántos miembros habían en la iglesia en ese entonces que llegó el Espíritu Santo, hermano? La Biblia da detalle que tantos miembros había de la iglesia. ¿Cuántos eran? Eran 120. Eso eran los miembros de la iglesia en ese momento. Y dice que el Espíritu Santo vino a la iglesia por primera vez. Y podemos leer toda esa narrativa y no vamos a encontrar lo que se menciona hoy del Espíritu Santo. No hay. ¿De dónde lo sacan entonces? ¿Cómo se recibe la Kundalini, hermano? O ese espíritu que hoy se enseña. La Kundalini se puede activar mediante realizar meditaciones profundas. Por lo general, el hinduismo se enseña eso en las partes orientales, o sea, los chinos, toda esa gente,
tienen esa doctrina. Por realizar meditaciones profundas, mediante la repetición de palabras con sentido o sin sentido, a modo de mantras, como también hacer largas oraciones con palabras repetidas. Hay un señor que dice ser pastor evangélico, que él enseña a las personas a hablar en lengua. Él dice, estoy diciendo esto porque lo leí en un comentario de él. Él dice que para una persona hablar en lengua debe de iniciar diciendo una sílaba. Y la sílaba es ba, 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 ba. Y repetir eso, y una vez repitiendo eso, lo que salga ahí que hable, dice él en el comentario. Entonces, es lo que enseña y es como se activa la Kundalini, hermano. Nada que ver con lo que la Biblia dice. Y así sucesivamente, hermanos, se enseña hoy día a hablar en esos tipos de lenguas que no es del Espíritu Santo de Dios. Por más que lo quieran atribuir al Espíritu Santo de Dios, no lo es. Yo conozco personas, hermano. Conocí a una mujer llamada Georgina, o Georgina, pues. Esta mujer era esposa de un hombre, mi papá lo conoce a él, se llama Marcelo Celedón. Este hombre se casó con esta mujer era miembro de la iglesia en la cual yo nací. Y esta mujer, hermano, oiga lo que le voy a decir, y por eso es que, hermano, lo que la Biblia dice es lo que la Biblia dice. Esta mujer en los cultos era una de las primeras que estaba hablando en lenguas. Pero ¿saben ustedes cómo era la vida de ella? Tenía su esposo, tenía 2 niñas. Y ella convivía con otro hombre que se llama Orlando. Y siempre que estaba en el culto, era la primera que hablaba en lengua. Era la primera que estaba aprendida, según, entre comillas, el Espíritu Santo. Pregunto, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la morada del Espíritu Santo? ¿En qué mora el Espíritu Santo? Dice la Biblia. En vasos limpios, exactamente. Otro caso, hermanos, es de un hombre, eso fue aquí en la zona del Rano. Ese hombre era líder de la iglesia. Líder de la iglesia, líder de los líderes fuertes. Ese hombre hablaba en lenguas, predicaba, y saben que él convivía, tenía su esposa, tenía una niña también, no sé si tendrá más ahora, pero tenía una niña en ese entonces. Y él, hermanos, hablaba en lengua y todo eso, y estaba conviviendo con otra mujer. Entonces, ¿cómo puedo yo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a lo que yo veo y a lo que he visto, estoy narrándole cosas que yo he visto y que yo he tenido esa experiencia, voy a decir que eso es del Espíritu Santo, ¿no? ¿O será que el Espíritu Santo es alguien que no sabe quién está limpio y quién está sucio y por eso entró y llegó y ya está ahí? No, hermanos, no nos engañemos. Dios es santo, 3 veces santo. Él es omnipresente, omnisciente, omnisapiente. Él lo sabe todo, hermanos. Él sabe cómo estamos nosotros. Él conoce nuestra integridad. Y hasta le dejó un hijo a esta mujer, siendo líder. Hermanos, hay cosas de cosas. La Kundalini, o ese espíritu de error, ese sí mora en cualquier vaso, porque es el espíritu de malo, es un espíritu de mentira, como dice en primer libro de Reyes, que también leímos al principio. Ahora, ese espíritu de Kundalini, una vez recibido, se puede transmitir a otras personas a través de un falso bautismo del espíritu, el cual es un espíritu profano, o la invocación de fuego por parte de falsos pastores o cualquier persona que crea
que puede por sí mismo impartir el Espíritu Santo, cuando en realidad lo que impartió son demonios. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado en las radios, a veces sale, gran campaña evangelística o gran campaña de milagros, trae a tu enfermo que aquí lo vamos a sanar. Hay otros que dicen de que van a impartir dones del Espíritu. Pregunte, iglesia del Señor, y pregunto con lo que la Biblia dice. ¿Hay alguna persona, algún hombre, algún pastor que imparta o pueda repartir de los dones del Espíritu Santo? No existe, hermano. La Biblia dice que es el Espíritu Santo quien reparte a como Él quiere. O sea, no es ni como yo quiero, que yo esté orando y Señor, yo quiero el don de sanidad, por ejemplo. No, no es a como yo quiero, es a como Él quiere, dice la Biblia. ¿Por qué a como Él quiere? Porque Él es el que conoce en cada uno de nosotros qué don podemos nosotros llevar. Entonces, hermanos, son cosas bien importantes de analizar. Usted puede investigar esa parte de la Kundalini, hermano, y usted puede darse cuenta mucho más a fondo, porque aquí lo que yo le revelo es solamente lo más relevante. Entonces, hermano, esto es lo que está sucediendo en las iglesias hoy día. La Kundalini está siendo transferida de una persona a otra. ¿De qué manera? Soplando a alguien. También a través de la imposición de las manos, incluso poniendo una mano sobre alguien sin tocarlo, puede activar a la Kundalini, a ese espíritu. ¿Qué dice 1 Timoteo 5:22? Vayamos a primera carta de Timoteo 5:22 y veamos lo que dice Dios en cuanto a lo que es la imposición de las manos. Dice el Señor, no impongas, con ligereza las manos a ninguno. Eso dice la Biblia. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Por qué, hermano? Dice Pablo a Timoteo esto. Porque, hermano, cuando nosotros, por ejemplo, esto no lo sabía yo, pero estudiando esto me doy cuenta. Estamos orando y oro por un hermano y le pongo la mano en la cabeza. En ese momento, hermano, hay una conexión donde lo que el hermano tiene pasa hacia mí y lo de mí pasa hacia el hermano. Y si ese hermano anda contaminado, ¿qué creen que va a pasar entonces? Hay contaminación, hermanos. Por eso es que Dios, hermano, es sabio, es inteligente y Él dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Un cristiano, hermano, nacido de nuevo, lleva en sí al Espíritu Santo y no tiene que estar, hermanos, pidiendo recibir el Espíritu. Ya lo tiene, ya está. Y si vive el Espíritu Santo en él, no puede haber otro espíritu en ese cuerpo, hermano. Quiero que leamos rápidamente Romanos capítulo 8, verso 9. Dice acá la palabra del Señor, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Por qué dice acá en este pasaje, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Porque puede haber otro espíritu que esté morando y piense que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pensaban los 400 profetas de Acab? De que era el Espíritu de Dios que ellos tenían. Eso pensaban en la lectura que leímos al principio. Eso pensaban ellos. O sea, por eso, hermanos, dice la Escritura también en primera carta de Corintios, creo que más bien en segunda carta de Corintios, capítulo 13, verso 5,
que debemos de examinarnos a nosotros mismos, hermano, constantemente. Entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es sencillo, hermano. No es de él. Y segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16, escuche lo que dice, hermano. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, ¿qué amistad tiene? ¿Qué armonía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Cuando habla de Belial está hablando de Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay, dice, entre el templo de Dios y los ídolos, las imágenes, las cosas que hoy se enseñan que hay que venerar? Porque, dice, vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Entonces, hermanos, si nosotros somos el templo de Dios, ¿cómo entonces puede morar algo que no es de Dios, un espíritu que no es de Dios en nosotros? Debemos nosotros prestar atención, hermano, a los eventos y cosas que pasan dentro de las iglesias y llevarlo a la Escritura, hermano. Y observar en la Escritura si realmente es el Espíritu Santo de Dios o no es el Espíritu Santo de Dios. Voy a dar unos cuantos textos. Mi hermana Lizania, aquella que está anotando, los puede anotar. Estos textos, hermanos, son parte, porque hay muchos más textos, son parte de la obra del Espíritu Santo. O sea, donde se narra la obra del Espíritu Santo, acá, hermanos, con nosotros. Entonces, estos textos son donde se narra parte de la obra del Espíritu Santo. Juan 14, 17, en ese capítulo, en ese versículo menciona que el Espíritu Santo mora con vosotros antes de que el Espíritu Santo viniera y estará en vosotros ya cuando vino en Pentecostés. Eso significa que es interno y no es, hermanos, de espectáculos fuera, externos. Interno es dentro, externo es fuera. Para saber que alguien tiene el Espíritu Santo, ¿qué hacen las iglesias pentecostalistas? Neopentecostalistas y carismáticas también. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que dicen ellos que tiene que haber para saber que el Espíritu Santo mora en una persona? Que una persona fue bautizada con el Espíritu Santo. ¿Qué necesitan ellos ver? Exactamente, hermano. Ve, hermanos, yo me he quedado asustado en este sentido. En el reporte que da una iglesia vecina, cada mes hacen ese reporte, al hermano Ángel, a él lo vamos a dejar un creyente frío. ¿Por qué? Porque no brinca, no habla en lengua, no llora, no grita, nada de eso. Entonces, es un creyente frío, así dice. Creyente justificado. Ahí van también todo eso que les despierta la Kundalini. Y sucesiva doy cuenta de esto yo. Porque, hermanos, Dios ha permitido que Davidcito asista de vez en cuando a ese lugar. Y a él, como ahí casi nadie sabe, a él lo han puesto a que haga esos reportes. Y así voy conociendo muchas cosas que hay internas de esas iglesias. Hermanos, es importante por eso conocer la Escritura. Ahora, Juan 14, 26, ahí enseña, dice que el Espíritu Santo es quien enseña todas las cosas y recuerda la palabra de Cristo.
Eso dice en Juan 14, 26. En Juan 15, 26, Juan capítulo 15, 26, el Espíritu Santo da testimonio de Cristo, no de sí mismo. Eso enseña la Escritura. El Espíritu Santo vino, no, hermano, a presentarse Él por sí, no, sino a dar testimonio de Cristo. Juan capítulo 16, 8. El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el trabajo, esa es obra del Espíritu Santo. Juan 16, 13. El Espíritu Santo es quien guía a toda la verdad. No habla, hermano, por su propia cuenta, sino que dice la palabra que tomará de lo mío, dice Cristo, y se lo enseñará a ustedes. Juan 16, 14. El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo, glorifica a Cristo, hermano. No es gloria para los hombres, sino que es gloria para Cristo. ¿Quiénes son glorificados, hermanos, en esos moveres? Son los pastores, los apóstoles y todos esos que hacen todos esos advenimientos. Son quienes salen glorificados. Son, hermanos, ídolos para esos evangélicos, entre comillas. Usted no debe de idolatrar a nadie, hermano. Es que es mi pastorcito. No, hermano, el pastor es un ser humano igual que cualquiera de ustedes, hermano. Y así como usted comete errores, yo como pastor cometo errores también, hermanos. No debemos idolatrar a nadie. El pastor está para guiar, dirigir, ayudar al congregante, a la iglesia. Sí está para eso. Y la iglesia, el creyente, está para pedir ayuda cuando necesita. Cuando hay un pasaje, un texto que leyó y no le entiende, no comprende. Hermano, debe de hablar con su pastor y decir, hermano, yo quisiera que usted me visite tal día o saque un tiempo para que hablemos de la palabra. Está para eso el pastor. Y usted me llama y yo con gusto le digo, hermano, tal día llego. Y vamos a eso. Pero no debemos idolatrar, hermanos, a los pastores. Eso no significa que no debe de amar al pastor, como no, porque eso sí la Biblia lo enseña, que debemos de amar a vuestros pastores, debemos de apoyar a vuestros pastores, debemos, hermanos, de sujetarnos a vuestros pastores. Ahora, la sujeción va a depender de la sujeción que tiene el pastor hacia Dios también. Recuerde que hay un orden claro en rangos de autoridad. No es simplemente que porque yo soy el pastor usted tiene que sujetarse y va a hacer lo que yo diga. No, hermanos, no es de esa manera. No son así las cosas. La Biblia no enseña eso. Entonces, amados hermanos, debemos de tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Hay muchos textos más, hermanos. Usted puede leer el Evangelio de Juan, capítulo 14, todito ese capítulo, el 15, el 16. Usted puede leer todo eso, hermano. Yo ahí solamente le doy ciertos versículos en cuanto a lo que es la obra del Espíritu Santo. Pero nada tiene que ver que la obra del Espíritu Santo sea, amados hermanos, ese alboroto que existe en muchas iglesias hoy en día. Nada que ver, hermanos. Esa no es obra del Espíritu Santo, esa es obra del espíritu de error, esa es obra del espíritu de engaño, esa es obra, hermanos, de un espíritu malo. Eso dice la Biblia. Y eso enseña la Escritura. Entonces, hermanos, debemos de prestar atención a la palabra del Señor. Sentimientos o acontecimientos que manifiestan este espíritu de engaño o la kundalini, como lo estamos estudiando. Hablan en lenguas, palabras que no pueden entender lo que dicen, ni el que las está diciendo, ni yo que las esté oyendo. Porque el hablar en lengua, hermanos, de la Escritura, son palabras entendibles. Son palabras que se comprenden. O sea, si está hablando en inglés,
alguien que sabe el inglés, él va a entender ese mensaje. Por eso es que la palabra del Señor dice, y da órdenes específicos, que para hablar en lengua deben de hablar, si son 25 miembros en la iglesia, deben de hablar los 25 a la vez. No dice eso la Biblia, hermano. La Biblia dice que deben de hablar máximo 3, y no juntos. Uno primero, después el otro, y después el otro. Ahora, para que hablen ellos, dice la Escritura que debe de haber un intérprete, por lo menos, que puede interpretar lo que se está hablando para que lo traduzca al oyente. Y dice la Biblia, para más remate, como se dice, que si no hay intérprete, un zipper en la boca, por favor. Eso dice la Biblia. Calle en la iglesia. Calle en la iglesia. ¿Por qué? Porque, hermano, los dones del Espíritu Santo de Dios son para edificación. ¿Para quién, hermano? Son para edificación de la iglesia, no para el individuo. Eso dice la Biblia. El don de predicar, de enseñar, no es para edificarme a mí, es para edificar a la iglesia. Lógico que yo me edifico y aprendo enseñando la palabra. Pero no es, hermano, para mí gloria, no es para mí la gloria, no, es para Dios y el cuerpo de Cristo que es glorificado. Es para el beneficio de la iglesia. Otro, estos sentimientos o acontecimientos que da este otro espíritu, dan sacudidas involuntarias, temblores en la persona, convulsiones, se caen al piso. Todo eso da, hermano, ese otro espíritu. Temblores, personas que, hermano, están cantando y de pronto comienzan solo a temblar. Eso no crea que es el Espíritu Santo. O que me lo muestren con la Biblia. Porque no hay escritura para eso. 3. La energía se precipita como chorros de fuego o sensaciones de electricidad que circulan por todo el cuerpo. Son los sentimientos que sienten. 4. Sienten un calor moderado a intenso, escalofríos. Todo eso son sentimientos que se dan en el momento de recibir ese toque del Espíritu que ellos mencionan. 5. Tienen visiones, escuchan sonidos. O sea, ellos ven cosas y escuchan voces también. Y por eso es que cuando ellos dicen, hermano, es que yo miré, realmente vieron, pero no es Dios haciendo eso, hermano. Yo oí, pero hermanos, Dios, recuerde que Dios con toda claridad enseña que Él nos habla por su palabra escrita. Y nos habla intrínsecamente a nosotros, internamente, cuando nosotros hemos fallado, allá internamente nos dice, estás mal. Pero eso intrínsecamente no oímos una voz audible. 6. Entran en trance o en estado de conciencias alteradas. ¿Qué es un trance, hermano? Es un estado de suspensión de los sentidos correctamente. Eso es un trance, o sea, pierde el sentido. En una ocasión, en uno de esos avivamientos y de esos toques de ese espíritu, una persona, hermano, salió corriendo de dentro del templo y se subió, hermanos, a un poste de luz eléctrica, allá arriba, sí. Sin tener que usar una escalera como usan los electricistas, sin tener que usar absolutamente, subió allá arriba. Estando ahí arriba, hermanos, lo dejó ese toque del espíritu. ¿Sabe por qué? Le digo que lo dejó, porque después no se podía bajar. O sea, el espíritu lo subió allá arriba, ese espíritu, y no lo bajó. Y tuvieron que venir bomberos y cosas y bajaron al hombre. Entonces, hermano, y son cosas reales, hermano, esto.
tienen risas incontrolables o llantos. Todo eso, hermano, son sensaciones que ellos tienen. También tienen vómitos, que supuestamente son vómitos donde salen demonios. Sienten, hermanos, conectividad universal. También, en algunos de los casos, se paralizan, hacen ruidos como animales, se sienten como intoxicados, dan paso como si estuvieran borrachos. ¿Y cómo le llaman estas personas a eso? Borrachera espiritual, dicen ellos. Pero yo pregunto, hermanos, y le voy a hacer esta pregunta a usted y conteste. ¿En la Biblia enseña o existe algún pasaje donde diga que hay borrachera espiritual en el creyente? No hay, hermano. Y alguien me puede citar y decirme eso. En Hechos 2, ahí dice que estaban borrachos. Pregunto, ¿quiénes decían que estaban borrachos? ¿Los creyentes o los inconversos? Eran los inconversos, no eran los creyentes, hermano. Porque los creyentes estaban lúcidos. Ellos predicaron el evangelio. 120 eran los miembros y ese día aumentaron los miembros a 3.120, hermano. Ese día. Entonces ellos ven visiones divinas, ven visiones de ángeles, ven visiones de Jesús, ven visiones de la Virgen, ven, hermanos, visiones de diferentes cosas. Por ejemplo, Bernardo Martínez, en 1980, él tuvo una visión de 4 apariciones aproximadamente de la Virgen de Cuapa, supuestamente. En 1980, no había nacido yo todavía, porque yo nací en 1982. 2 años antes que yo naciera, a ese hombre se le apareció supuestamente la Virgen 4 veces. Hermanos, la Biblia no enseña eso, pero sí se dice. Y este hombre, hermano, fue un hombre que obtuvo una gran fama. Y esto yo lo estuve investigando. Yo sabía que sí, porque he escuchado la historia, de que iban al terreno, ahí arrancaban, llevaban tierra, llevaban cáscara de árboles. Pero me encontré con algo curioso. Dice que había un guayabo en ese lugar. Ese guayabo, hermano, murió porque se lo llevaron casi todo, hermano, de esa manera. La hoja dice que se la llevaron. Eso dice la historia, hermano. Usted puede investigar porque no le estoy hablando locura. Ahí ando yo descargado eso. Yo estuve investigando eso. ¿Por qué? Porque, hermano, necesitamos conocer la historia para no hablar locuras y falsedades. Estaba, hermanos, la guerra en su pleno en ese entonces. Y eran cantidades de gente las que iban a ese lugar. Y, hermanos, dice, en la investigación, dice que el guayabo perdió la hoja porque se la llevaron, la cáscara, y se lo llevaron por pedacitos. Eso se llama idolatría, hermanos. Esas son visiones que la Biblia no enseña que da el Espíritu Santo de Dios ni Dios. Este hombre fue hasta Roma, fue llevado a Roma. Murió en el 2000, hermanos. Este hombre. Entonces, hermanos, es importante prestar atención a lo que la Biblia dice y no a lo que el hombre dice, hermanos. Y ha sido uno de los puntos que yo a ustedes les he dicho, hermanos, leamos la Biblia. Leamos la Biblia. ¿Por qué, hermano? Porque usted debe de conocer la Escritura. El día que yo me tuerce, hermano, el día que yo enseñe, hermano, disparate, hermano, levántese usted y agárreme y dígame, hermano, usted se equivocó, usted ya está fallando, usted está mal. ¿Por qué lo va a hacer? Porque usted tiene conocimiento. Leamos la Biblia, hermanos. Seamos como los creyentes de Berea.
Para ellos, hermanos, este espíritu les revela el futuro secreto. Aprenden secretos provenientes de otros espíritus, guías. Por ejemplo, de la Virgen o de un familiar difunto. Hay muchas personas, hermanos. Vea. Y esto supuestamente le pasó a mi papá. Antes, estaba pequeñito mi papá cuando murió un tío mío que se llama Julio. Tenía 15 años mi tío cuando él murió. Yo ni, pero hermano, ni en pensamiento estaba, solo en los pensamientos de Dios estaba yo. Y murió mi tío. Y ese tío supuestamente venía donde estaba mi papá. Supuestamente. A un tío mío que murió ya de viejo y de borracho porque quedó pegado en los alambrados, Albino López, a ese supuestamente, ese Albino López le había prestado unos hules a mi tío y se los pagó. O sea, cuando le dio sueño a mi tío Albino, se durmió y no sé, la cual que cuando despertó estaba con los hules aquí en la bolsa de la camisa. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, déjeme decirle ahora esto. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Eso es importante, o sea, está bien, sucede, porque eso sí sucede, hermano, y se lo voy a decir, sí sucede, es verídico, que pasa esas cosas. Pero la pregunta es, ¿quién es quien se presenta? Es Satanás, es el demonio, no son espíritus demoníacos, hermanos, que toman la figura de esa persona que ya murió para, hermanos, engañar a aquella otra persona. No, él se despertó con el hule allí, por eso, él no miró a nadie, únicamente él se despertó con el hule en la bolsa y él, como mi tío Julio le quedó debiendo su hule, él dice que fue mi tío Julio. Sí, pero él no miró pues a nadie. Sí. Y así, hermano, y usted puede escuchar cualquier cantidad de historias de esas. Pero hermanos, punto de partida y de centración. ¿Quién tiene la verdad? ¿Lo que se dice o lo que está escrito? Entonces, yo me sujeto a esto, hermano. Y la Biblia a mí me enseña que dice que hay espíritus, hermanos, que toman la forma del difunto que murió para engañar a la persona que está viva. Y quizás conmigo se pusieron medio incómodos cuando enseñé que, hermanos, el 2 de noviembre, que es el día nacional para los difuntos, donde las personas van a los panteones, bueno, desde más antes van, pero ese día es el día, y hasta creyentes, hermanos, participan de todo eso cuando la Biblia dice que no debe de ser así, y eso lo hemos leído, hermanos, y está en Salmos, Salmos capítulo, no recuerdo ahorita en Salmos, pero está en Salmos, la Biblia, hermanos, ahí lo aclara, hermanos, nosotros ya no tenemos que andar, hermanos, haciendo nada de eso. ¿Por qué? Porque, hermanos, ya el que murió, murió. Un ejemplo, mi papá muere. Como hijo voy a llorar. Si es que muere él primero que yo, porque puedo morir yo primero. Puedo llorar. Podemos sufrir la familia. Pero una vez, hermanos, que lo llevamos al panteón o al lugar donde lo vamos a enterrar, una vez enterrado ahí, hasta ahí se acabó todo. ¿Por qué? ¿Quién está ahí en ese lugar que enterramos a esa persona, a ese difunto? ¿Quién está ahí después? ¿Quién está ahí? ¿Estará mi papá ahí? No, hermano, porque la Biblia dice que cuando alguien muere, si murió para Cristo, mi papá estará en el paraíso. Allá está, esperando ¿qué cosa? La venida de Cristo. Y si murió sin Cristo, esa persona está ¿dónde? En el infierno. No están ahí ya. En Salmos, hermanos, aclara bastante esto, pero la verdad que no me recuerdo
¿Dónde está? Lo tengo marcado, pero no lo recuerdo. Entonces, hermanos, es interesante por eso el estudio de las Escrituras, porque, hermanos, una vez que ya murió, hermanos, cuando estén en vida, al pobre viejo ni lo van a ver, a la pobre vieja la van a ver solamente el 30 de mayo, que otra cosa que no es, hermanos. Y eso se metió dentro de las iglesias y se hacen programas y cosas del Día de la Madre, pero no es bíblico, hermanos. El resto del año, hermanos, se olvida. Por allá que una llamada para mi mamá o mi papá. Hermanos, cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, no está hablando de un día, ni de dos, ni de tres, ni de semanas, sino de todo el año y de todos los días de vida. Cuando están con vida, nosotros hemos de apoyarlo. Si el pobre viejo no tiene que comer, apoyémosle, ayudémosle. Si necesita medicina, ahí estemos nosotros como hijos. Hagámoslo, porque es nuestro deber y responsabilidad, es un mandamiento de parte de Dios. Pero ¿qué pasa? En vida fueron ingratos esos hijos, en vida fueron ingratas esas hijas, pero cuando ya murió, ahí sí, cargado de corona, a poner allá. ¿Será que está recibiendo algo ese que ya murió hace años? ¿Cree usted que lo está honrando de esa manera? No, hermanos. Es hoy, es hoy. Está bien el mundo, hermano. El mundo está perdido y cegado, dice la Escritura. Pero nosotros que ya hemos despertado, hermanos, debemos de hacer las cosas a como Dios realmente enseña. Entonces, hermanos, debemos nosotros de honrar a nuestro Señor y tratar, hermanos, de servir a Dios con fidelidad, con sinceridad. Tratar, hermanos, de ser honestos con Dios, fieles a Dios. Y no estar, hermanos, buscando bendiciones o diciéndole a Dios, háblame, Señor, aunque sea por esto, por lo otro, háblame. No, hermanos, confiemos plenamente en el Señor y Él nos responde, hermano. Él nos habla. Este espíritu malo o este mover de este espíritu de engaño hace sanaciones, hermano, a la gente. Ahora, ¿para qué? Para que la gente crea, hermanos, y se ciegue. ¿Cuántas personas no van a pagar promesas, romerías a Coyapa, a San Sebastián? ¿Cuántas personas no van a pagar promesas, hermanos, a Santo Domingo de Guzmán, Managua? ¿Cuántas personas no se mueven, hermanos, a pagar promesas a su devoto? ¿Y por qué? Porque ese santo, entre comillas, hizo ese milagro, lo hizo. Pero ¿quién está, dice la Biblia, haciendo eso? ¿Quién es el que hay detrás de eso, hermano? Detrás de San Sebastián, por ejemplo, de Acoyapa. Dice la Biblia con toda claridad que son demonios, hermanos. Y lo hemos leído una y otra vez acá. Dice la Biblia que son demonios. Aunque nos duele, hermano, pero es la verdad. Es que la Virgen María me hizo un milagro. Dice la Escritura que son demonios que están tras de eso. Y eso, hermanos, ¿es para qué? Para que la persona se infunda y se ciegue, hermanos, en eso. Yo tengo una tía que se llama Fanny, hermana de mi papá. Hermano, esa señora es católica, pero de las de hueso colorado. Sí, lamentablemente. Tiene hijas que son cristianas, son creyentes, han reconocido el Evangelio porque fueron instruidas en ese camino de la religión. Pero ahora conocen el Evangelio y en un momento a ella, hermano, hablándole del Evangelio, esa señora, hermano, se puso loca. Y cuando le digo loca es que se puso loca, hermano, que quería salir corriendo porque, hermano, ella detesta el Evangelio. Entonces, hermano, pero debemos nosotros de creer lo que dice la Escritura. Si mi madre, mi padre toman la decisión de perderse, pues allá ellos, pero yo debo de creer lo que la Biblia dice.
Eso no indica que yo irrespete a mi papá o a mi mamá porque ellos adoran a esos muñecos y la Biblia dice que están adorando demonios. No, debemos de respetarlos, de amarlos. Y cuando se pueda, hermano, cuando usted pueda y tenga conocimiento de la Escritura, háblele del Evangelio. Y dígale, mire papá, me gustaría que lea esto que está aquí en la Biblia. O lea esto, mamá, que está aquí en la Biblia. ¿Qué entiende usted? ¿Qué piensa usted de lo que dice ahí la Biblia? Yo sé que le va a decir, sí, la Biblia dice eso, pero es que el Padrecito dice esto. Hermano, usted no crea al Padrecito, usted no crea al pastor, usted no crea a ningún hombre. Crea la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, hermano, verso 8 al 12. Ocho al 12, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién dice? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, hermanos, cuando es que ese hermano dijo que iba a suceder y sucedió, y por eso le creen a ese hombre. O cuando dice señales, cosas que miraron, y prodigios mentirosos, hermano, todo eso es engaño, todo eso es mentira. Ahora dice el 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, ¿quiénes son los que creen esto y siguen esto? Los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de nuestro Señor Jesucristo. 11. Por esto, oiga bien, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Para que sean condenados todos aquellos que no creyeron a la verdad, la palabra. Todo aquel que no crea la palabra es condenado. Sencillo. No podemos, hermanos, decir lo contrario. Y ahí en segunda de Timoteo, más adelantito, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Perdón, 3:13 al 15. 3:13. 3:13 al 15. Dice la palabra, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido ¿qué cosa? Las sagradas escrituras. No es historia de Pinocho, no es historia de Caperucita Roja, no es historias, hermanos, de cualquier otra cosa, sino las sagradas escrituras, doctrina, palabra, mandamientos de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, los malos, los engañadores, esos van de mal en peor, dice la palabra. ¿Y qué van? Dice que van, mire hermanos, engañando a las personas
¿Y siendo qué cosa? Engañado a sí mismos, ellos mismos, hermano. Eso es terrible, hermano, pero es una realidad. Si nosotros leemos la Escritura, vamos a aprender y vamos a conocer la verdad de Dios. Y dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya Dios está viendo el reloj, ya lo vamos, hermano. Bien, hermanos, espero que hayamos podido entender un poco lo que la Biblia dice. Ahí vamos a cerrar, vamos a continuar después en otro domingo con ese mismo tema.